Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas. Estamos aquí con Jorge Ferrer, amigo y colaborador de la escuela Cercle de Consciencia. Hola Jorge, bienvenido. Un Vas a dar placer un estar taller aquí, muchas abierto, gracias. perdona, comentaba que vas a dar un taller abierto de somática transpersonal los días 14 y 15 de junio en Spy TCI. ¿Y nos podrías contar un poquito sobre el origen y la historia de este trabajo? Claro que sí, claro que sí. Mira, este trabajo yo lo veo como una integración de un trabajo que se llama la transformación holística, del cual quiero hablar un poquito, con un poquito todos los desarrollos de espiritualidad encarnada y participativa que fui desarrollando en California por muchos años, ¿no? Entonces, en relación a la transformación holística, lo primero como anotar, ¿no? Es que es un trabajo que tiene muchos años, décadas de desarrollo, ¿no? De hecho, empezó a nacer en el tiempos del franquismo en España, los años 70, de la mano de Ramón Vilá Alvareda, que fue el fundador del Centro Estel de Barcelona, de psicología humanista, uno de los primeros junto al Eric Fromm en aquella época, en el 79 creo que se fundaron, ¿no? Y Ramón ya había estado incluso explorando este trabajo, desarrollándolo antes, ¿no? Entonces, este centro fue como un poquito el epicentro, ¿no? De la psicología humanista en aquella época, ¿no? Venía gente de Estados Unidos, de Esalen, de Inglaterra, de Findhorn, y la mayoría de los grandes terapeutas gestaltistas, ¿no? Desde Vicente Solivé hasta Joan Garriga, hasta Tony Aguilar, pues pasaron por esta escuela en un momento u otro, ¿no? Yo lo veo a Ramón, que lo quiero mucho, bueno, lo que sigo queriendo se nos fue hace un par de años, pero sigo queriendo que obviamente, aunque esté en otro lado, como el abuelito de la psicología humanista en España, ¿no? Porque tiene ese rol, ¿no? Entonces, en ese trabajo él lo desarrolló solo durante un tiempo. Entonces, a principios de los 90 entró Marina Romero, que trajo como una dimensión también más femenina al trabajo, más como chamánica, más desde lo que llaman la energía más oscura, no oscura a nivel negativo, sino la energía de la vida que la conciencia no puede ver, ¿no? La energía vital de la vida, ¿no? Y ellos empezaron a co-crear también ese trabajo. Y después, en los 90, bueno, Marina entró a finales de los 80, principios de los 90, y a mediados de los 90 es cuando un poco, yo ya conocía el trabajo de antes, luego lo explico, pero es cuando yo los invité a California a presentar este trabajo, ¿no? Entonces, primero vino Marina, después también Ramón, lo presentamos en el Instituto Esalen con gran éxito. Marina y yo dimos cursos en mi universidad en California durante 3 años, también grupos de trabajo fuera de 7 meses, etcétera, etcétera. Y fue también en California, en contacto conmigo y en contacto con la cultura californiana como más espiritual, que el trabajo también se transformó de ser simplemente, entre comillas, una herramienta de sanación psicológica, de integración psicológica, a también una práctica espiritual encarnada, participativa, etcétera, relacional, etcétera, ¿no? Y bueno, lo último a decir aquí es sobre Ramón, ¿no? Ramón nos dejó hace ya un par de años de secuelas del COVID y otras problemáticas de la salud, ¿no? El trabajo se sigue desarrollando, aparte de lo que yo hago, pues en California, Marina y su compañero Sam, y aquí en Barcelona, pues el Centro Estel también sigue funcionando, ¿no? Con Gloria Playa, ¿no? Y lo único a decir es que la semilla del trabajo, la semilla inicial, es la experiencia de vida de Ramón. Él era un payés de Lleida, un chaval, y en su adolescencia tuvo su primer despertar espiritual en contacto con la naturaleza, jugando con las hojas de los árboles, las raíces, tocando la tierra, ¿no? Tuvo un despertar que fue ambas cosas, ¿no? Sexual y espiritual al mismo tiempo, ¿no? Y accedió, pues, como lo que él hablaba, ¿no? Como a un estado de plenitud de vida, ¿no? Un poquito, ¿no? Y todo su trabajo se basa en eso, en crear herramientas sencillas para que ayudaran a otras personas a vivir la vida como él la vivía, porque se dio cuenta de que la gente pues vivía la vida pues de otras maneras bastante pues más quizás subóptimas, ¿no? Entonces es un poquito la introducción. Ramón era psicólogo clínico, era teólogo, era sacerdote cristiano. La iglesia no lo excomulgó incluso si trabajaba con la sexualidad porque confiaban en él, seguía siendo sacerdote, pero casi nadie lo sabía, tenía como dos vidas como un superhéroe, ¿no? Psicólogo clínico por un lado, nadie sabía que era cura.
Y en su vida de cura, que no, casi no hacía nada, pero de vez en cuando daba alguna misa en algún pueblo y tal, de sustituciones, nadie sabía el trabajo que hacía con la psicología, la sexualidad y todas estas cosas tan innovadoras que creó, ¿no? Es un poquito de historia. Ya, qué interesante, ¿no? Saber también la raíz y el origen de este trabajo, ¿no? De tanto tiempo también. Y me gustaría preguntarte más un poquito a nivel personal, ¿cómo ha sido tu propia experiencia Ujú. con esta propuesta? ¿Cómo te ha transformado o algo que te apetezca compartirnos? Sí, mira, yo llegué al Centro Estel de Barcelona porque fui referido por un psicólogo clínico con el que estaba trabajando en mis neurosis, que me estaba dando cuenta en aquellos entonces la cantidad de neurosis que tenía. Y una de las cosas que me pasaba es que tenía bloqueos sexuales, ¿no? Entonces me dijo, bueno, no lo conozco personalmente, pero creo que este señor lleva trabajando la sexualidad y la espiritualidad y tal. Ves a este, tal. Y bueno, fui a verlo y no hicimos psicoterapia, pero me hizo un estudio de personalidad holístico, ¿no? Sacando información desde el cuerpo hasta el grito, hasta imágenes, hasta verbal, bueno, sueños, de todo, ¿no? Y me dio una devolución en sí que fue muy transformadora, ¿no? Porque me hizo darme cuenta de que mi bloqueo sexual, ¿no? Básicamente me paralizaba, ¿no? Me quedaba como congelado, como si tuviera trauma, pero nunca había tenido ningún trauma, ¿no? Y entonces se debía a dos cosas principalmente. Por un lado, se debía a que había mucha energía sexual y que no tenía construidas las estructuras, físicas, corporales, energéticas, emocionales y mentales para canalizarla constructivamente sin miedo irracional, a lo mejor que voy a hacer daño a la otra persona si me dejo ir, básicamente. Y la segunda cosa es que también, como la mayoría de adolescentes de aquella época, en los años 80, yo aprendí mi sexualidad en las revistas pornográficas, ¿no? Como ahora la mayoría de adolescentes, desafortunadamente, la están aprendiendo a través de la pornografía de alta resolución gratuita que está con nosotros y ha llevado a lo que se llama hoy en la sexología moderna la pornificación de la sociedad, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es otro tema que podríamos hablar largo y tendido. Mm, Pero bueno, el tema es que, como muchos de estos adolescentes, pues también había aprendido pues una sexualidad internalizada, internalizando el patriarcado, internalizando una serie de maneras o de conceptos o de presuposiciones que estaban totalmente de sintonía con mi esencia, con la energía sexual, con mi energía de vida, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, solo eso fue una gran liberación. En aquel entonces yo estaba acabando un doctorado en la Universidad de Barcelona Central, Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica, sobre meditación, Mindfulness Meditation, que me dejaron hacerlo porque les vendí la moto, básicamente. Mi sueño siempre era ir a California, porque era donde sabía que estaba la psicología transpersonal, la cual había encontrado en un estudio autodidacta mientras hacía la carrera, que me aburría tremendamente la psicología tradicional, y me empecé a estudiar buscando pues una psicología con alma, ¿no? Una psicología realmente de la persona completa, una psicología que me ayudara no solo a sanarme completamente, sino también a entender algunas experiencias que había tenido en mi niñez de estados alterados de conciencia, experiencias fuera del cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces llegué a la psicología transpersonal, entendí que estaba en California, que claro, mi familia no tenía dinero para enviarme a estudiar a California, así que tuve que esperar hasta que conseguí una beca de la Caixa, de la Fundación La Caixa, las cuales también les vendí un poquito la moto, por así decirlo, pero bueno, tenía el lenguaje científico de la universidad para darles un proyecto que sin mentir les pude decir en un lenguaje que lo aceptaran lo que quería hacer. Me dieron la beca, marché a California y antes de marchar a California me dijo Ramón, sería interesante que quizás supieras lo que tienes en casa antes de irte fuera. Y se refería a un retiro que justo era la semana anterior a mi partida, ¿no? A ujú, California. Le digo, mira, imposible, es imposible, muchas cosas tengo que hacer, es un cambio de vital, imposible. Vale, eso fue 2 meses antes, un mes y medio. La semana anterior al retiro empecé a tener unos sueños que me despertaron en medio de la noche sudando, con palpitaciones súper gráficos de que tenía que ir a ese retiro. Entonces fui a ese retiro y en este retiro pues fue en La Collita, en una masía que era de la familia de Ramón, que él era payés ahí, que donde hacían sus retiros, ¿no? Precioso, por ahí cerca de, no me acuerdo ahora el nombre del pueblo, ¿no? Pueblo de Lérida. Y bueno, pues fue muy transformador, ¿no? Fue una semana realmente que yo diría que me cambió la vida, me cambió la vida y me llevé esas semillas realmente a California.
Y en realidad fueron las semillas vivenciales desde las cuales yo después desarrollé todo este paradigma participativo, que también está influenciado por muchísimas otras cosas a nivel teórico y a nivel vivencial, pero fueron unas semillas muy, muy importantes, ¿no? Entonces, lo último que comentar de esto, bueno, la amistad con Ramón y Marina siguió creciendo, les visitaba, los traje para allá y también entré en una relación con Marina, que era su compañera, y esto también lo comento porque a mí también se me conoce por mis charlas de novogamia, de relaciones alternativas, de poliamor, cosas de estas, ¿no? Para mí la novogamia es algo que va más allá de la binaria, puedes estar en un momento más poliamoroso, un momento más monógamo, muchos factores, ¿no? Pero esto lo cuento también porque, claro, yo tuve la suerte de entrar en mi primera experiencia vivencial de una relación abierta. Fue con dos personas realmente muy evolucionadas, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. En la que Marina estaba conmigo la mitad del año en California, la mitad del año estaba con Ramón, los tres trabajábamos juntos, escribíamos juntos, viajábamos juntos. Y claro, eso me dio también una perspectiva vivencial crítica de las maneras en que se vive el poliamor hoy en día, que siento que son pues muchas veces distorsionadas o desde un patriarcado también a veces escondido, etcétera, 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 etcétera. Entonces, bueno, me lo dejo aquí de momento para ir a quizás yendo más al tema del taller. Podría hablar muchísimo más, pero lo dejo aquí de momento. No, gracias, Jorge, ¿no? Igualmente también, ¿no? Para que podamos escuchar y saber de ti, ¿no? Un poquito, verte así como más de cerca y también el impacto que ha tenido en ti a nivel personal, ¿no? Que muchas Sí. veces, bueno, es importante, ¿no? Poder encarnar lo que se ofrece y por lo que cuentas, hay todo un recorrido en este sentido, ¿no? Sí, parte de ese recorrido también es el funcionar de otra manera, ¿no? No solo desde un nivel mental, cognicéntrico, que es el que nos ha enseñado la educación occidental desde pequeñitos, ¿no? El trabajo te ayuda también a conectar con los distintos centros de inteligencia del cuerpo, integrarlos, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante, creo. Claro. Y si ahora que nombras esto, justamente, si te parece, si nos puedes contar un poquito del enfoque general de de la propuesta que vas a ofrecer en Vale. junio. Vale, mira, yo lo que puedo decir, hoy en día se habla mucho de la disciplina de la biomimética o biomimesis, no sé si te suena, ¿no? Es como el mirar a la naturaleza para entender o solucionar problemas complejos humanos, ¿no? Por ejemplo, edificios de las termitas para edificios más ecológicos, por ejemplo, ¿no? O la piel del tiburón para bañadores de nadadores olímpicos, aunque no les dejan por temas éticos, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, Ramón, aunque esa palabra no existía en aquel entonces y tardó muchísimo en existir, yo creo que su gran brillantez o o lo que pasó a nivel de casualidad por su despertar en la naturaleza y su conocimiento de los procesos de la naturaleza cercano, como Payés, como familia de Payeses, ¿no? Es que empezó a aplicar todo ese conocimiento que él había incorporado, internalizado de cómo la naturaleza crece, qué condiciones ayudan a la naturaleza a que crezcan, a que se estanque, ¿no? Etcétera, al crecimiento y transformación humana, ¿no? Entonces, en el trabajo, pues la gente que tome el taller, por ejemplo, pues verá que hay un lenguaje muy ecológico, psicológico, ¿no? Hablamos mucho de la importancia del enraizamiento, ¿no? De la gestación de los potenciales vitales, ¿no? De su florecimiento en el corazón, ¿no? Y de su transformación en algo que finalmente, conscientemente podemos entender, ¿no? Y ver, ¿no? Desde esa semilla de vida que se puede activar en estos talleres, ¿no? Eh, la otra cosa es el trabajo de las polaridades de la vida, ¿no? Y tres de las más básicas, ¿no? Muy brevemente es la energía de la conciencia con la energía vital, ¿no? Esa integración que también tiene repercusiones para la integración de nuestra espiritualidad y sexualidad, obviamente, ¿no? Por un lado. Y también el trabajo de la integración de lo que se ha venido a llamar energías masculinas y femeninas. Esto daría mucho de sí, ¿no? Pero que en realidad, aunque se han construido de manera distinta en las distintas culturas, hay dos energías, que es la energía centrífuga hacia afuera, de materializar, y energía centrípeta hacia adentro, ¿no? De gestar, ¿eh? Que se puede manifestar a todos los niveles de la persona. Distintas culturas les ha llamado masculino y femenino a las dos intercambiablemente. O sea, que no hay, ambas energías están en todos, hombres y mujeres,
y lo de masculino y más femenino son etiquetas que son problemáticas de entrada, ¿no? Pero esas energías son importantes como integrarlas porque, por ejemplo, ahora, por ejemplo, tú estás en una energía más centrípeta, escuchándome, a nivel mental, yo estoy en energía centrífuga, ¿no? Pero también eso funciona a nivel sexual, ¿no? Pues la iniciativa, el poseer o ser poseído como código instintivo, ¿no? A nivel emocional o social, obviamente, el expresar de emociones, el recibir emociones, o a nivel, por ejemplo, espiritual centrífugo, la oración o el deseo, la amabilidad, ¿cómo se llama? Loving kindness en el budismo, ¿no? La amabilidad, que el amor y el bienestar llega a todos los seres, ¿no? Versus centrípeta, ¿no? La meditación zen o vipassana puro, ¿no? De estar completamente receptivo, ¿no? Entonces estas polaridades también se trabajan y después obviamente la polaridad básica de somos individuos, pero también somos seres sociales, ¿no? El individuo y el otro, y el individuo y el grupo, ¿no? A nivel relacional, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito algunas pinceladas, ¿no? Lo único también decir en ese sentido que hay mucho trabajo de integración de todos estos centros, ¿no? Por ejemplo, la energía vital con la energía de la conciencia, o por ejemplo, la energía del corazón o el corazón con el instinto, ¿no? Mm, Energías que normalmente en muchos casos están o disociadas o no diferenciadas, ¿no? Muchas personas están no diferenciadas, tienen una relación sexual y se enamoran inmediatamente. Otras personas, más hombres que mujeres, están disociadas, pueden follar sin vínculo emocional, etcétera, ¿no? Pero claro, el tema es aquí de diferenciarlas para poder integrarlas y nuevas realidades emergen, como en la naturaleza, ¿no? Un mm, átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno, los pones juntos y ¿qué tenemos? Ese milagro que llamamos agua, que es el mm. agua. Ese es el tema, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vale? Lo mismo con la mente y el cuerpo, el instinto y el corazón, la sexualidad, la espiritualidad, etcétera, etcétera. Mm, Bueno, sí, así a nivel de enfoque general lo podemos dejar por aquí. sí, sí. ¿Y qué nos podrías contar de lo que pueden esperar las personas que participen a nivel así más práctico? Bueno, pues eh, me gusta, como hablábamos antes de la entrevista, decía, es que a mí me gusta dejar un poquito de misterio. Mm, sí. Porque el misterio es importante, llegar al taller con una apertura, sin predisposiciones mentales y sin tantas expectativas, ¿no? Esto es importante. Una de las primeras cosas que digo a la gente cuando llega a los talleres es, hay que intentar olvidar todo lo que sabemos para redescubrirnos de Mm, nuevo. Hay que cultivar lo que decía el gran maestro Zen, ¿no? De San Francisco, ¿no? La mente del principiante famosa, ¿no? La mente del no saber, ¿no? El no saber, no saber, ¿no? Pero bueno, dicho esto, también es importante que la gente sepa dónde se meta, dónde se está metiendo. Entonces, en ese sentido, lo que sí que puedo decir es que es un trabajo muy respetuoso, guiado. Si fuera pues muchos más días, entraríamos en otros niveles de este trabajo, en otros estadios del trabajo, pero en un día y medio será sobre todo muy guiado. Y en este trabajo, la herramienta principal es el contacto físico contemplativo, lo que llamamos en inglés Mindful Physical Contact. Se habla mucho de mindfulness como la mente, mindfulness del cuerpo, pero esto es llevar ese mindfulness al contacto físico, ¿no? Muchas prácticas espirituales, la gran mayoría, pues se basan en un trabajo más de meditación individualizado, sin contacto físico con otras personas y también a veces muy desencarnado, ¿no? Más del chakra del corazón hacia arriba, en la conciencia y la mente. Aquí estamos extendiendo la práctica contemplativa espiritual a lo relacional y a lo encarnado a través de este contacto físico contemplativo. El contacto físico despierta la energía vital del cuerpo mm, y la conciencia contemplativa atrae la energía de la conciencia. Entonces ahí empieza también a esas dos energías a encontrarse y a encontrarse en la persona a todos los niveles, en su mente, en su corazón. Ahí hay una gran fiesta cuando se encuentran y en el instinto, en el mundo el mundo vital, el mundo del primario, ¿no? Entonces les llamamos meditaciones encarnadas interactivas. Este es un término que me inventé yo porque soy académico y nos gusta inventarnos términos raros para hablar de cosas sencillas. Es porque como nos ganamos el trabajo, básicamente. sí. Entonces, son meditaciones básicamente muy sencillas en la que hay esa guiadas y esa conciencia contemplativa y las personas entran en contacto entre
ellas de manera respetuosa y con límites, obviamente. A nadie en el trabajo se le presiona para hacer nada que no quiera hacer. Cualquier persona puede siempre optar a no hacer cualquier trabajo, pero bueno, normalmente son prácticas tan invitadoras que todo el mundo pues quiere experimentar y con mucha curiosidad, ¿no? Y son prácticas pues distintas, ¿no? Distintas pues las prácticas pues no sé, de la psicología somática o de otros enfoques somáticos, ¿no? Entonces, lo último que diría aquí es como que, aparte de esto, obviamente, pues también pues hay otros elementos, ¿no? En el taller, ¿no? Pues habrán juegos, habrá trabajo interactivo, incluso con la danza o el baile. Habrá expresión artística para integrar el trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, como comenté en aquel primer audio que grabé, ¿no? Es un trabajo que es tan sencillo, pero en el Instituto de Esalen, que es la cuna del movimiento potencial humano, pues la gente que lo toma, incluso el presidente, decían, esto es un trabajo visionario. Y después de varios años de que lo ofrecimos allí, decían, es que, dice, mira, aquí en Esalen siempre tenemos dos o tres trabajos que sentimos que son como los punteros. Pero lo que distingue al vuestro es que además de ser puntero, es popular. Mucha gente, a la gente le encanta, ¿no? Porque es muy sencillo, ¿no? Y yo este trabajo lo he ofrecido internacionalmente, desde amas de casa en México hasta académicos en Japón, hasta en California, en Irán, en un centro que eran de psicoterapia, 45 personas, 40 mujeres, con todo, ¿sabes? Sí, sí, Imagínate, ¿no? sí, sí, Y claro, siempre adaptado a cada cultura y sus códigos, ¿no? claro. Pero bueno, quizás no nos cuesta enrollarme mucho más, ¿no? Pero si tú tienes alguna pregunta en base a lo que he dicho, eh, Mm, para matizar No, un queda poco más. bastante claro, ¿no? Lo que nos cuentas queda bastante, bastante claro y también da paso al misterio, que también es importante, ¿no? Como dejarnos sorprender, esto que decías. Y, y también da claridad, ¿no? A esto de unir estas, ¿no? Los tres centros, estas dos fuerzas, ¿no? También desde que haya un contacto respetuoso y consentido, ¿no? Como que yo creo que estos Totalmente. aspectos son importantes a tener en cuenta, ¿no? A la hora de tomar cualquier propuesta, ¿no? Y además encantados de que también la puedas guiar tú, ¿no? En este sentido de con toda tu experiencia, ¿no? Y el tiempo que lleva poniéndose en práctica esta propuesta, ¿no? Sobre todo. Sí, mira, la última cosa que podría decir es también que hay un principio que es como un poco el eje o la base de todo el trabajo, que es el principio de la aceptación incondicional, la acogida incondicional, ¿no? Que Ramón lo asocia mucho con lo que para él era pues, esa energía más femenina, entre comillas, de acoger, ¿no? Toda la experiencia humana, ¿no? La totalidad de lo que somos, ¿no? Como una base fundamental para el cambio, ¿no? Porque claro, si no aceptamos de dónde venimos, los fundamentos de nuestro viaje son shaky, no son sólidos. Ujú. Esa aceptación y la primera práctica que haremos siempre es una práctica de acogida incondicional, en parejas, muy sencilla, pero que ayuda a la gente también a bajar y a cultivar, porque es una práctica, siempre nos podemos aceptar más, ¿no? Como todo en la vida es infinito, ¿no? Pero a cultivar esa aceptación incondicional no solo de nosotros mismos, sino también de los demás tal como son, ¿no? Después ya puede haber tiempo para el acuerdo, el desacuerdo o lo que sea, ¿no? Pero la aceptación de la persona tal como es, ¿no? Y esto es una de las grandes enseñanzas de Ramón bueno, pues que está muy incorporada en la dinámica del trabajo. Totalmente. Qué bien. Gracias, Jorge. Vale, pues bueno, para terminar un poquito este encuentro, preguntarte si quieres nombrar algunas últimas palabras o algún pensamiento en cuanto al trabajo y a su relevancia hoy en día. Bueno, lo que voy a decir es un poco medio en guasa, pero también muy en serio. Por lo siguiente, últimamente estoy como muchísimas personas pues investigando todo el tema de la inteligencia artificial, escuchando podcasts de Estados Unidos de gente súper top, que están la gente que más sabe del tema, y poniéndome bastante al día realmente de lo que van a ser los próximos años, décadas, la transformación de la humanidad que vamos a todos pasar, ¿no? Entonces, bueno, lo que para mí cada vez está cada vez más claro y para muchísimas otras personas, ¿no? Es que en realidad muchísimos de los trabajos que hacemos los seres humanos van a hacerlo la inteligencia artificial. De hecho, en Japón y China
muchas, sobre todo chicas jóvenes y tal, ya no van al psicólogo, tienen un asistente de bienestar psicológico, que es una inteligencia artificial. Aquí en España hay inteligencias artificiales que ya tiene su programa, que es el psicólogo, el abogado, el tal, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una transformación, va a ser inevitable, y sobre todo a medida que estas inteligencias, pues, imagínate, pues, una inteligencia artificial que tenga todo el conocimiento, pues, de toda la psicología occidental, de las tradiciones espirituales, chamánicas, orientales, Freud, Jung, Grof, Eric Fromm, Claudio Naranjo, todo integradito. Imagínate, ¿no? ¿Quién puede competir con eso? Ya, Vale, pero esto también lo que quiero decir a los terapeutas, a la gente que somos terapeutas, o lo que si venís, si estáis escuchando esto, es que lo que va a ser insustituible es este tipo de trabajo, ¿no? Tanto, por ejemplo, pues el masaje, como las terapias somáticas del trauma, el trabajo en el que el campo intersubjetivo es importante a nivel no solo de dos presencias con interioridad, con agencia, con volición, con conciencia, sino también con un campo energético. Entonces yo creo que trabajos como este en un futuro pues también, y las herramientas que las personas podrán ganar aquí, yo creo que también podrán ser muy valiosas en años venideros, para bien o para mal. Digo, lo de la colonización de la inteligencia artificial del trabajo del psicólogo. claro, totalmente, ¿no? Como, bueno, la conexión y la cooperación es irreemplazable, ¿no? Esperemos. No, no, y lo es realmente. Eso lo decía en uno de los últimos podcasts que estoy viendo, decía yo, pero bueno, es que habrá algunas cosas que serán insustituibles, ¿no? Por ejemplo, pues cuando me voy a tomar una cerveza con mis amigos y nos reímos juntos, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Porque la otra persona decía, bueno, sí, pero esto también en el mundo virtual podrás hacerlo. Lo que pasa que lo que aquí se pierde que es que no, a menos que sean avatares con otras conciencias, pero claro, no será lo mismo exactamente, al menos por muchas décadas, ¿no? Quién sabe si al final todo esto va a llevar a una especie de simulación de una nueva realidad, ¿no? Como algunas personas, incluso algunas personas algo serias, piensan que esta realidad es una simulación, ¿no? Pero eso es otro tema muy polémico en el cual no nos vamos a meter ahora en temas de Matrix, porque no son cosas que a mí me dan pausa, ¿eh? Es como, ok, ¿no? Ah, Yo sí, veo dónde va sí, todo esto, digo, wow, sí, increíble, ¿no? Con el Neurolink, sí. etcétera. Sí, aspectos para estar alerta y bueno, qué bien que lo traes y lo nombras, ¿no? Como para recordarnos que la conexión es importante, que la cooperación es importante, ¿no? Y que nuestro propio proceso también lo es, ¿no? El proceso propio y el autocuidado, ¿no? Sí, y que por mucha relación que puedas tener con una inteligencia artificial, el trabajo de integración encarnado de todos tus centros y energías e inteligencias no lo va a poder hacer esa inteligencia artificial. Lo tienes que hacer en contacto con otras personas, en relación con otras personas, en contacto con tu cuerpo, en contacto con la vida. Exacto, exacto. Qué bien, gracias, Jorge. Acabamos con A esa ti, palabra, ¿no? De estar en contacto con la vida. Me parece muy buen cierre. fantástico. Muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos un poquito más sobre tu trabajo y sobre la propuesta. Te esperamos con muchas ganas el 14 y 15 de junio en SpyTCI y hasta pronto. Un abrazo muy grande. Muy bien, hasta pronto. Espero veros a ti y a muchos de vosotros que estáis escuchando este programa también allí. Gracias.